Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta presentación. Aquí compartiremos los resultados de nuestra investigación de maestría en una reconstrucción racional de la tríada de medida métrica a distancia y su relación con la topología, un estudio socioepistemológico, que la realizamos en el CIMPESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Eh, en un origen teníamos interés de encontrar posibles significados de las nociones topológicas que generalmente en la matemática escolar son presentadas con nivel alto de abstracción y carentes de significados claros. Por ejemplo, el espacio métrico que aparece como fundamental cuando se presenta la topología, en muchos casos, es presentado de manera axiomática y formalista, como mostramos en la diapositiva. A partir de un análisis documental, un primer análisis documental de textos de corte histórico epistemológico del campo disciplinar de la matemática educativa, empezamos a ver que la idea de espacio métrico es una generalización de la idea de distancia euclídea. Y por otro lado, la idea de espacio topológico es una abstracción de los espacios métricos y que describiremos cómo es dada esta conexión al final de la presentación, con más puntualidad. Las preguntas de investigación que nos planteamos es qué rol tiene el concepto de espacio métrico en la topología y por cuáles etapas de construcción social del conocimiento han transcurrido los saberes interrelacionados de medida métrica a distancia para conformarse como pensamiento matemático avanzado y cómo se vinculan. Vale la pena hacer dos aclaraciones. Las preguntas de investigación sí ya las empezamos a ver a partir del planteamiento de la problemática, pero fueron consolidándose a partir del desarrollo y de los análisis que realizamos en la investigación. Por ejemplo, la tríada, medida métrica a distancia, la conexión entre estos saberes es producto de un análisis que se dio a lo largo de toda la investigación y donde encontramos significados de medida en el objeto espacio normado, significado de distancia en el objeto espacio métrico y una conexión entre ellos a partir de las métricas en contextos y también en la matemática formal. Desde el punto de vista teórico, consideramos la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, que considera la sabiduría humana como conformada por el saber sabio, el saber técnico y el saber popular, basada en cuatro principios de racionalidad contextualizada, relativismo epistemológico, normatividad de la práctica social y resignificación progresiva del saber. Considera las cuatro dimensiones del saber: cognitiva, didáctica, epistemológica y social. La idea de discurso matemático escolar como una normativa que eh, plantea qué es lo considerado correcto o incorrecto en las prácticas de la enseñanza y aprendizaje de la matemática en las instituciones educativas y el modelo de anidación de prácticas que nos permite explicar la construcción social del conocimiento matemático. Globalmente, desde un punto de vista metodológico, realizamos una problematización del saber en el sentido de la teoría socioepistemológica y para esto hicimos un análisis de textos didácticos que se abarcó desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, en donde identificamos la presencia y el tratamiento del espacio métrico y cómo éste se relacionaba con la fundamentación de la topología. Analizamos literatura de la matemática educativa, de corte histórico epistemológico sobre todo, y realizamos un proceso de historización y dialectización a partir de implementar un análisis documental de textos de corte social y antropológico, en donde se evidencia el carácter funcional de la medida y la métrica en distintas comunidades a lo largo de la historia, y por otro lado, estudios epistemológicos sobre la medida y la métrica que tenían foco en el análisis de las prácticas de medir en las disciplinas científicas desde el siglo XVII hasta la actualidad. Lo que nosotros logramos es una descentración de la tríada medida métrica a distancia y una relación entre estos saberes. Identificar una relación, tanto en los objetos formales como en los contextos que pudimos analizar. Primero que nada, el espacio normado en la matemática formal es un espacio donde puedo adjudicar una norma a los elementos, es decir, un número real. Identificamos que por cómo estaban construidas los axiomas, admitían significados de medida, es decir, el contexto podría resignificarse como un conjunto de magnitudes donde las puedo medir de alguna manera, con una métrica. Y las comunidades la pueden medir, y esas métricas tienen racionalidades de contexto. La otra
aspecto que identificamos en nuestra descentralización es que el teorema que dice que el espacio normado induce un espacio métrico, en la práctica requiere de generar comparaciones, tanto de magnitudes directamente como de medidas de magnitudes. Y eso es lo que permite generar una idea de distancia que en términos de la magnitud medida, que no necesariamente tiene que ser longitud, sino que pueden ser más abstractas, y expresar una distancia en esa magnitud. Cuánto más de esa magnitud tengo, cuánto menos en este objeto que en este. Por ejemplo, una métrica que nos interesó estudiar es la de las medidas de terrenos para siembra según su valor productivo, donde aquí la magnitud es el valor productivo. El autor Kula la documenta presente entre el siglo XV y el XIX en todas las regiones o países que se muestran en la columna de la izquierda, mientras que en la columna del medio aparecen unidades de medida de volumen utilizadas para medir cantidades de semillas. Y en la columna derecha aparece una unidad de medida que es utilizada para medir el valor productivo de terrenos de siembra. Lo que está pasando aquí es que, si pueden ver, como pueden ver, la palabra de las unidades es la misma, o la del terreno de siembra hereda el nombre directamente de la medida de volumen para las semillas. Y lo que se está haciendo es identificar cuántas semillas se requiere para sembrar en un terreno y que se mantenga la productividad que se consideraba estable en estas semillas. Es decir, se consideraba que una cantidad de semillas tenía un potencial productivo estable, que de ser sembrado de manera eficiente iba a dar sus frutos. Em, por otro lado, en Sierra 2008 se reconoce que en esa fecha todavía seguía presente este tipo de prácticas de medida de terrenos de siembra según su valor productivo en el estado de Metlatónoc, en Guerrero. La coincidencia entre estos dos contextos que nosotros consideramos que hace emerger este tipo de siembra son dos. Primero, la ausencia de la presencia de unidades de medida estandarizadas del sistema métrico internacional. En, en el caso de las métricas que documenta Kula, eso era porque todavía no estaban estas unidades que se empezaron a desarrollar a partir del siglo XIX, sino que cada comunidad generaban sus propias unidades de medida a partir de consensos propios y funcionalidades y significados propios de sus comunidades. Y en el caso de Metratono, que es una comunidad que se mantiene ajena en cierto grado a la sociedad moderna, manteniendo sus costumbres más tradicionales, entonces tiene sus propias unidades de medida en uso todavía, y una de estas es la que se utiliza para medir terrenos de siembra según valor productivo. Otro elemento que nosotros consideramos importante para la emergencia de este tipo de métricas es una ideología que busque de alguna manera un sentido de justicia en el reparto de terrenos. En el caso de las métricas que documenta Kula, los gobernantes tenían interés de distribuir las tierras de manera que fuera equitativa, porque eso le permitía una funcionalidad social mejor. En el caso de Metlatónoc, él reconoce que la comunidad tiene altos, valora mucho las concepciones y valores de equidad y justicia. Y esto hace que se busquen determinadas métricas que permitan expresar el valor de los terrenos de una forma más transparente, ya que el área no necesariamente, dos terrenos que tengan igual área no necesariamente valen lo mismo, sino que lo que hay que buscar medir es el valor productivo. Por otro lado, entonces esa es la intencionalidad, ¿no? Equivaler valor productivo de terrenos. Equivaler terrenos de alguna manera, porque el área no garantiza que dos terrenos sean igual de productivo, solamente el área, ¿no? Entonces, como, bueno, se genera una métrica que los equivale acorde a consideraciones sociales e intencionalidades sociales. El autor Kula nos muestra muchos textos en donde se pueden ver transacciones o códigos legales en donde se expresa el funcionamiento de esta métrica. Eh, y ahí son varios los elementos que se requieren considerar, y nosotros los organizamos de manera, a partir de interpretaciones que hicimos de estos documentos. Como la presencia de estas métricas son muy amplias, seguramente admitieron variaciones, pero estos son elementos que se debieron de considerar, al menos consideramos nosotros. Por ejemplo, considerar la fertilidad del suelo en algunos textos aparece de manera cualitativa expresada como buena media pobre, y se menciona que un experienciado sembrador podría identificar fertilidad del suelo y compensar en el largo de los pasos que daba entre siembra y siembra para explotar el valor productivo de las semillas. Entonces, el sembrador sembraba, daba un paso, sembraba, daba un paso, sembraba, pero si, por ejemplo,
la tierra era media o pobre, daba un paso un poco más largo o incluso más largo si era pobre, para así distribuir mejor las semillas y poder captar la producción que podrían tener. Porque si las ponías muy juntas, si el cielo era no muy fértil, no se iban a poder crecer las plantas de manera saludable. Por otro lado, en la segunda etapa de compensación de área, en la que nosotros estamos diciendo, del valor de la fertilidad del suelo. Entonces, se compensan áreas. Si el suelo es poco fértil, se hace más grande. Y un segundo nivel de compensación es que depositaban más cantidad o menos cantidad de semillas acorde a la fertilidad del suelo. Y de esta manera lo que se hacía es poder medir el valor productivo del terreno, identificando la asociación que hay entre este y la cantidad de semillas que se requiere para sembrarlo de manera eficiente. Nosotros consideramos que aquí se expresa la funcionalidad de la métrica acorde a las intenciones que se tenían, que son un factor social, ideológico, ¿no? Que está influyendo en cómo se construye este saber. Y nosotros consideramos que expresa relatividad de la métrica, ¿no? Porque, por ejemplo, estos dos terrenos que miden igual en área, según esta métrica, no van a medir, van a medir lo mismo, perdón, ¿no? Entonces, en un individuo que esté en esa comunidad puede ver estos dos terrenos y entender que miden lo mismo, mientras que si le pones a un escolar actual, capaz cuánto mide, cuál es más grande, te va a decir el X. Pero lo que pasa es que hay un absolutismo de idea de medida. Y nosotros estamos planteando que la idea, la emergencia de este saber es relativa y en función del contexto. Eh, Estos tres elementos de intencionalidad, funcionalidad, reiteración, nosotros consideramos que permiten identificar la medida de los terrenos de siembra como una práctica socialmente compartida, que permitiría a los integrantes de la comunidad generar significados compartidos y una forma de hablar de una magnitud que le era importante para su organización, que es el valor productivo de los terrenos. Eh, Bueno, de manera global, para hacer una reflexión final, nosotros en la matemática escolar identificamos al espacio normado vinculado al espacio métrico mediante un teorema que dice que todo espacio normado genera un espacio métrico. Estos son planteados desde el punto de vista axiomático y abstractos, mientras que cuando buscamos descentrar y encontrar el valor de uso de estos saberes que identificamos en estos objetos, que son significados de medida, de métrica, como determinadas operaciones que se tienen que considerar en el contexto para poder obtener la medida, y de distancia, eh, aparecen con un valor de uso y significados propios en cada contexto que el discurso matemático escolar excluye de la escuela, y que nosotros consideramos que involucrar estos aspectos sociales permitiría cargar de significado a estos objetos y que se podría obtener mejores resultados educativos. Finalmente, nosotros identificamos que esta tríada medida métrica de distancia, identificar el espacio normado y el espacio métrico, puede ser un buen camino como para dar significados al planteamiento del espacio topológico que generalmente es planteado directamente y de manera abstracta. El espacio métrico, cuando se lo considera en el análisis, permite la definición general de conjunto abierto, la definición general de continuidad y tres teoremas. La unión infinita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto, la intersección finita de conjuntos abiertos es un conjunto abierto, y la idea de continuidad, que nosotros encontramos análogos en la topología de estos. Dos axiomas del espacio topológico son equivalentes al teorema 1 y al teorema 2, y la definición de continuidad es equivalente al teorema 3. Entonces, tenemos una transversalidad de esta tríada de saberes en las disciplinas científicas y en el saber popular, y una transversalidad de esta tríada en las ramas de la matemática, por ejemplo, análisis real, geometría y topología. Y además vimos que esta tríada tiene una evolución histórica que nos lleva al origen mismo de la civilización y que debería ser considerado para el rediseño, el discurso matemático escolar y diseño de situaciones. Bueno, muchas gracias por su atención, estoy llegando al final. Estas son las eh, referencias que consideramos en la presentación y las referencias de la tesis que se puso. Muchísimas gracias.